Bueno, les damos un cordial saludo. Bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, de esta su emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, ya estamos en las horitas finales de nuestro aniversario, tercer aniversario de esta su emisora Busco en Ti Radio. Y pues agradecer a cada una de las personas que nos siguen, que nos escuchan, a esas personas que están difundiendo cada mensaje que queda aquí en nuestras redes sociales. Y agradecido con todos, con cada uno de los miembros, los coequiperos de esta emisora Busco en Ti. Gracias por su dedicación, gracias por su esfuerzo, por su empeño, gracias por estar aquí. Realmente si no fuese por cada uno de ustedes, pues esta emisora no estaría en estos 3 años. Decimos que 3 años, de pronto decimos que es corto tiempo, pero cuando vemos el trabajo que se ha hecho, sabemos que hemos llegado donde teníamos que llegar, donde realmente tenemos que llegar. Sabemos que aún nos falta mucho, mucho por hacer, pero lo importante es el inicio, es el comienzo. Sabemos que en ocasiones desfallecemos, sabemos que en ocasiones nos derrumbamos, pero afortunadamente siempre está allí esa persona, siempre está allí las manos del Padre, que es la que nos levanta, la que nos da ese ánimo para poder seguir adelante. ¿Por qué? Porque más que un reto es la obediencia que tenemos, que tuvimos cada uno de los que estamos aquí, de poder enfrentarnos a muchas falencias que nosotros mismos tenemos, de pronto personas que no se sentían bien hablando en público, personas que de pronto no se sentían bien estando frente a una cámara, y todo eso que hemos vencido realmente pues es gracias a la voluntad del Padre. Nos puso a cada uno en un lugar estratégico, en un sitio geográfico, aunque bueno, hay unas que están en más de un sitio geográfico de toda forma, entonces, pero de todas formas quiero agradecer, Mabel, quiero agradecerte personalmente aquí en este punto. Iniciaste con Busco en Ti, has estado allí siempre, siempre, no has desfallecido, o de pronto si has desfallecido alguna vez, pero te has levantado. Estamos allí en ese camino, estamos caminando realmente y todavía nos queda mucho, mucho por hacer. Así que la idea es poder avanzar, poder seguir avanzando y creciendo de acuerdo a la voluntad del Padre, de acuerdo a todo lo que se nos presenta en ese caminar, que yo sé que es duro, pero nos da experiencias nuevas, nos da nuevas vivencias. Yo creo que nos pone al frente personas maravillosas con las que tenemos que hablar, con las que tenemos que mostrar, a las que de pronto le tenemos que quitar esa venda espiritual que existe en cada uno de ellos. Así que de verdad, Mabel, gracias, gracias por estar con nosotros, gracias por toda la colaboración que recibe la emisora de tu parte. De verdad que personas como tú son las que necesitamos para que caminemos juntos y poder avanzar. Así que bienvenida. Hola Jorge y a todos nuestros radioyentes. Y no, definitivamente esa gratitud de todo corazón, porque desde que nosotros tenemos ese conocimiento como hijos del Eterno, ¿verdad? Nuestro mayor compromiso es querer llevar el mensaje. Y siento, y de realmente en estos 3 años, mi mayor gratitud es saber que Busco en Ti, radio online, es la plataforma que nos brinda esa oportunidad que cada uno de los que exponemos en esta emisora podemos llevar la palabra, la verdad, esa palabra de calma y sobre todo de transformación a muchas personas, que esto no tiene límite, realmente este espacio no tiene límite y ha sido no solamente de una ayuda muy personal a mí, sino la oportunidad de poder brindar por medio de los programas la luz a muchas personas que están en oscuridad y andan buscando esa luz. Que muchas gracias también a ti, Jorge, por esta plataforma que me brindas para yo poder seguir llevando el Evangelio, llevando esa palabra de amor. Y hoy no es la excepción. Creo que este tema que vamos a impartir hoy es un tema vital, vital para saber que no tenemos limitación, saber que vamos más allá de esta forma humana que nosotros tenemos precisamente en este mundo de las formas, como le llamo yo, porque somos hijos
del Eterno, somos esa creación perfecta del Padre. Hoy traemos el tema de orfandad versus identidad, ¿cierto? Paternidad. Paternidad. Ujú. Orfandad versus paternidad. Bueno, voy a comenzar a hablar yo de la orfandad. Es un tema que me apasiona, el tema de la orfandad, primero a lo que me dedico como terapeuta, y es algo en la cual he tenido la oportunidad no solamente de experimentar a nivel personal, sino las personas que me brindan la oportunidad de acompañarles en su proceso, ver cómo este tema de la orfandad va mucho más allá de la misma palabra. Nacemos realmente, de que llegamos a este mundo, nacemos ¿qué? Ausentes. ¿Cómo así que nacemos y estamos ausentes? Bueno, nacemos porque venimos primero con esa gran misión de vida y la gran misión de vida es encontrar esa paternidad. Pero nacemos ausentes y como en muchos programas que menciono, llegamos tan programados, Jorge, llegamos programados con un mundo de creencias, llegamos ya dispuesto el bebé apenas nace a estar bajo ese reglamento de lo que los otros dicen acerca de él. Es decir, llegamos ausente de nosotros mismos. Y por ende es como llegar, nosotros nacemos y nacemos dentro de un orfanato. ¿Qué es un orfanato? Y quiero realmente aquí como que expandamos un poquito nuestra mente. Identifiquemos qué es un huérfano. Un huérfano es un niño, ¿verdad? Que por mil razones queda encerrado en cuatro paredes, conocido como orfanato, en espera de un milagro, es decir, en espera de que lo miren, en espera de que lo amen, en espera de que alguien venga y lo saque de ahí. Y me voy a quedar y voy a encerrar todo en espera de algo, ¿cierto? Y eso es lo que es la ausencia de nosotros mismos. Ese es el estado de orfandad. Caemos entonces en ese círculo vicioso de depender de la necesidad. Necesito que alguien me mire, necesito que alguien me ame, necesito plata, necesito éxito, necesito hijos, necesito un carro, necesito una casa, necesito un milagro de Dios, necesito que Dios me ame, necesito que Dios me escuche, ¿verdad? Entonces quedamos tan envueltos en la palabra necesidad como un huérfano, mendigando todas aquellas cosas que nos enseñaron y que nos han programado a a creer que sin eso o con eso, ¿verdad? Seremos alguien o dejaremos de ser algo. Entonces, el estado de orfandad es exactamente el mismo estado de la conducta obsesiva compulsiva conocida como adicción. Entonces nos acostumbramos a estar en ese círculo vicioso de adicción, de tener que obtener algo para tener lo que ya somos, pero que nadie nos enseñó quiénes somos. Jorge. Gracias, Mabel. Y estabas, ya que iniciaste con el tema, el tema de la orfandad, pues debemos tener en cuenta que orfandad y paternidad, digamos, podríamos decir que van en paralelo, pero son realmente, tienen muchas cosas en común. Y Mm. esas cosas en común son todas las falencias a las que llegamos. Todo realmente lo que no nos ha permitido, lo que no nos ha permitido ser lo que realmente tenemos que ser. No nos ha permitido definir una identidad clara. ¿Por qué? Porque estamos corriendo por dos caminos, ese de la paternidad y la orfandad, porque realmente eso es algo que ya está implícito en nuestras vidas, eso es de generación en generación. Y ya que estás definiendo lo que es orfandad, pues yo quiero definir lo que es paternidad. Paternidad realmente es, podemos decir que es un tiempo, ¿no? En estos tiempos realmente donde el mundo ha cambiado, donde el hombre ha cambiado el mundo realmente, es una generación que está creciendo sin un padre, por cualquier razón, porque sea un padre que esté, pero que a la vez no esté.
Y eso, digamos, yo creo que es lo que estamos viendo más frecuentemente. Es el padre que está, pero que no está por alguna razón, porque no tiene tiempo, porque algunos dicen, pues de pronto tengo que suplir, tengo que ser el proveedor realmente, y esto nos va alejando a cada uno de los seres humanos de lo que realmente es ese camino de la paternidad. Y esa paternidad realmente, ¿qué significa? ¿O qué debería ser la paternidad para que podríamos considerarla como realmente paternidad? Podríamos decir que es un estado continuo de ser un padre. La paternidad es un estado continuo de ser padre y de esa forma lo podríamos llamar paternidad. No de esos intervalos que se sufre durante la vida porque tenemos un padre, pero tenemos un padre ausente. Pero cuando estamos aquí en esta parte del ámbito espiritual, nosotros no contamos con esa paternidad ausente. Realmente nosotros como hijos somos los que estamos negando esa paternidad. Y en la mayoría de los casos, en la parte humana, en la parte física, en la parte material, digamos, el hombre es el que se está alejando de esa paternidad. Entonces, tenemos que mirar esos dos paralelos que se forman entre esa paternidad, que el hombre realmente se aleja, mientras que en la paternidad espiritual, nosotros como hijos somos los que nos alejamos de esa paternidad que es la más confiable. Allí no vamos a encontrar intervalos. Allí vamos a tener un padre las 24 horas del día, 7 días a la semana. Vamos a estar cubiertos por completo. Así que cuando realmente nosotros podemos aprender a decir papá o padre, es cuando contamos con esa paternidad sin intervalos. Y yo creo que esto tiene que ver mucho y un caso, digamos, caso propio es las personas que pronto crecimos sin un padre, ese padre físico, ese padre que supuestamente debió estar al lado de nosotros. Entonces, cuando se crece sin ese padre, llegamos a un punto donde cuando nos están enseñando esa paternidad espiritual, nos cuesta mencionar la palabra padre o papá. Se nos hace muy difícil. Y realmente podríamos decir que personas, digamos, que no tuvimos ese papá al lado, ese papá, sino que que fue un papá ausente, cuando llegamos a esa parte, a esa parte espiritual, yo creo que más fácil nos queda mencionar al Dios. Nos queda mucho más fácil decir a ese Dios porque es lo que más escuchamos en nuestra vida, lo que más escuchamos por religiosidad, por doctrinas, fue lo que eso nos enseñó. Pero cuando vamos avanzando y vamos derrotando esas barreras, nos damos cuenta que el Padre realmente es el único que está allí, que el Padre es el Padre, el Padre es el Padre físico y que realmente ese Padre está poniendo, el Padre espiritual está poniendo en ese Padre físico la doble capacidad de ejercer esa paternidad. Adelante, Noé. Exactamente, Jorge. Y precisamente cuando mencioné que nacemos ausente, es que nacemos ausente del reconocimiento realmente de esa paternidad, como mencionas tú. Eh, Me gusta mucho, cada vez que hablo de estos temas, me gusta recalcar el último versículo donde cierra el Antiguo Testamento, que está en Malaquías, que es el último versículo de Malaquías que habla que el corazón de los padres van a regresar al corazón de los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Yo no soy teóloga, pero voy a hablar simplemente de mi experiencia y de mi propio proceso personal. Más allá de ser un versículo que habla de los padres eh, humanos, biológicos, está hablando también de esa sentir de paternidad. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos ausentes de nosotros mismos, como mencioné, y vivimos en esa mentalidad huérfana? Porque es una mentalidad huérfana. Somos adictos a esa mentalidad huérfana. Nosotros no sabemos reconocer mental, emocionalmente la paternidad. Y paternidad no es solamente decir papá, es el reconocimiento de la provisión de la vida y todo lo que acompaña esa provisión y principalmente la afectiva. ¿Ok? Entonces, cuando el padre revela como cierre de ese Antiguo Testamento conocido como el Viejo Pacto, que estos corazones se iban a volver a unir, es
porque es nuestro propio proceso de sanidad y de reconocimiento en cada uno de nosotros. Como tú decías, Jorge, somos nosotros los hombres que nos apartamos de la paternidad, es decir, de el padre. Fuimos nosotros que hemos hecho esa brecha, porque es más fácil depender de creer que necesitamos para convertirnos en las víctimas que tomar esa posición, porque tomar esa posición de hijo requiere una gran responsabilidad, Jorge. Requiere esa responsabilidad primero de que fuimos nosotros que nos apartamos. Requiere esa responsabilidad, asumir esa responsabilidad de que somos adictos a ser víctimas, de que somos adictos a depender siempre de necesitar algo. Somos adictos de creer que no tenemos nada y que no nos merecemos nada. ¿Cuánto le cuesta al ser humano sentirse merecedor? La palabra merecimiento, muy en lo personal, no me gusta usarla, porque ahí el ego juega un papel muy fuerte con esa palabra. Pero me gusta más usar la palabra posicionamiento, porque no es lo mismo yo quedarme en la posición de víctima a elegir moverme y tomar mi posición de hijo. Porque ese hijo, en ese sentir de hijo, se requiere una responsabilidad propia. ¿La responsabilidad de qué? De mirar el padre, es decir, el sentir del padre con amor. Entonces, como tú mencionabas, hemos tenido modelos de padres tan disfuncionales. ¿Y cuánto se nos hace en nuestra psique identificar a nuestro Padre Celestial como ese ser pleno y completo 24/7 en nuestra vida? Porque así como el padre físico nos abandonó, pensamos que si nos pasa algo o estamos en una situación incómoda, no, ya Dios no me quiere mirar, ya Dios no, no me quiere. No, me porté mal y ya no soy digno de la mirada de Dios. Entonces no vemos a veces esos momentos de incomodidad como la perfecta expresión de amor del Padre. Entonces, es más que un tema para analizarlo, es un tema que invito a las personas que nos escuchan que los introspecten y puedan identificar su sentir de hijo. No qué es lo que ustedes interpretan como hijos, sino cómo se sienten como hijos. Todos somos hijos, todos, todos, porque somos parte de la expresión de la creación. Entonces, somos hijos. Así como la misma creación, la naturaleza es hija del Creador. Entonces, ¿cómo te sientes tú como hijo? ¿Y cómo tú te sientes con tus padres biológicos? Es tu sentir. Y si identificas una incomodidad, bueno, te invito a que puedas ver a ese niño huérfano en ti y puedas darte cuenta que siempre tienes una mirada de amor, aunque no la puedas ver físicamente. Y esa mirada de amor es la de nuestro Padre Celestial que te invita. ¿Que te invita a qué? A que te hagas responsable de aquellas cosas a la cual dependes y que te alejan de esa paternidad eterna. Jorge. No se escucha, Jorge. Es decir, decíamos que quien ejerce la paternidad, y podríamos decir afortunado o desafortunadamente, es el papá. ¿Y por qué? Porque pues sabemos que Dios lo crió con ese propósito, fue creado con ese propósito de ser un sacerdote del hogar, de ser un representante, digamos, demostrar lo que realmente el Padre es. Porque si fuimos creados a su imagen y semejanza, fuimos hechos sin defectos, fuimos hechos realmente, fuimos hechos en serio, no fuimos hechos en serie, no somos parte de una fábrica. Se nos creó totalmente independientes, pero cada uno con dones y talentos que de acuerdo a tus necesidades los tienes que activar. Pero en ese punto no hemos ejercido bien esa paternidad. ¿Por qué? Porque realmente pues no hemos sabido establecerla para determinar completamente lo que es esa identidad en el niño. Si no hay paternidad ejercida, no hay identidad definida. Y ese niño realmente va a crecer y va a impartir lo que recibió.
Nosotros estamos recibiendo de pronto lo que estamos impartiendo, perdón, lo que recibimos. Y podemos decir que lo recibimos de pronto por la ignorancia que existía en los que nos dieron esa educación, esa guía, o porque eso fue lo que ellos recibieron. Pero tenemos que entender que todo el mundo, digamos lo que es esta vigencia que tenemos ahora, ha cambiado completamente. Ya no podemos decir que somos lo que vamos a hacer o lo que recibimos porque no tenemos más conocimiento. Tenemos mucha revelación, tenemos muchas enseñanzas. Yo creo que programas como estos, emisoras como estas, nos están dando ese tipo de enseñanzas, nos están promoviendo a un siguiente nivel. Y ese siguiente nivel debe ser un nivel de perfección. El Padre nos da la capacidad y nos lleva de una gloria menor a una gloria mayor. Pero eso nosotros no lo hemos descubierto y ni siquiera le hemos puesto atención. Ahora, tenemos que entender que, como decía anteriormente, esa paternidad, para que se llame paternidad, debe ser progresiva. Y para que sea progresiva, entonces, ¿qué debemos mostrar? Debemos mostrar que somos proveedores, que somos protectores, que somos instructores, y no estamos hablando tanto de esa parte material. No estamos hablando de proveedor de la comida, aunque eso también cuenta. Eso es parte de esa paternidad. Pero tenemos que tener en cuenta que a lo largo de ejercer esa paternidad, si no hay una relación directa, si no hay una dirección directa con el niño, pues realmente ese hijo no puede reclamar los derechos del padre. Y yo creo que algo muy cierto es, mira que cuando un niño ha compartido mucho con su padre y lo ha hecho de una forma correcta o incorrecta, ese niño va a querer hacer lo que el padre hizo, lo que vio hacer al padre, va a querer mostrar lo que vio hacer al Padre. O sea, cada uno de nosotros somos un reflejo, somos un espejo. Y lo que yo soy es lo que estoy reflejando a los que están a mi lado. Y esto aplica para cualquier parte, digamos sea paternidad, estamos hablando para mi esposa, estamos hablando para mis amistades, estamos hablando para cualquier persona que esté a mi alrededor. Sigo ejerciendo y debo ejercer siempre una paternidad responsable sin importar dónde esté y con quién esté. Eso es lo que me va a mostrar una verdadera identidad y eso es lo que yo voy a promover, una verdadera identidad. Porque realmente en esa orfandad donde se camina, es un camino, realmente es un trecho larguísimo. Es un trecho larguísimo y es muy oscuro. No alcanzamos realmente a diferenciar lo que en ese paso, en ese cruce que hay de la paternidad a la orfandad, no alcanzamos a dimensionar cada beneficio que podemos obtener en ese cambio tan sencillo, que es solamente aceptar la paternidad, dejar la orfandad. Pero en ocasiones nos acomodamos a lo que tenemos, a lo que vivimos. No queremos salir de esa zona de confort. Y realmente para hacer ese salto de la orfandad a la paternidad, vamos a necesitar salir de la zona de confort. Vamos a necesitar ser obedientes y eso es lo que más nos cuesta. Por eso es que realmente el Padre nos premia cuando somos obedientes. Nuestros padres biológicos nos premian cuando somos obedientes. Y yo creo que esa relación se ve cuando el padre está con dos hijos y uno le obedece más que otro. No es que quiera más a uno que al otro. Lo que pasa es que está premiando esa obediencia y ese premio, esa obediencia es totalmente natural. No estamos discriminando, no estamos diciendo que porque es hombre, que porque es mujer, que porque es mi primogénito, que porque esto o aquello, no, no estamos hablando de esa justificación que adquirimos. Es solamente que es la parte sencilla, la parte hereditaria, premiar la obediencia, que es lo que más nos cuesta. Adelante, Mar. Y tener en cuenta algo, Jorge, porque es muy fácil decir, ah, no, porque mi mamá era así, ah, no, porque mi papá era así, ah, no, porque simple y sencillamente tuvo un padre ausente, y culpar siempre a ese padre biológico y evadir nuestra propia responsabilidad. Tenemos que tener en cuenta que nuestros padres fueron hijos y que ellos también tuvieron padres ausentes y que esto ha sido una cadena de falta de conocimiento acerca de este tema. Y hay muchos padres siendo hijos ausentes ellos mismos, perdón, teniendo padres ausentes ellos mismos, es decir, no tuvieron el modelo, no tuvieron un modelo y no, y no tuvieron
quien realmente le instruyera a esta verdadera paternidad. Entonces, lo primero que invito yo, quitemos el, el dedo acusador. El dedo acusador porque no tuve un papá. En verdad tenemos un padre. En verdad ese hombre, si no estuvo o no fue el mejor modelo, igual es tu papá. Y así mismo es nuestro Padre Celestial. Tenemos un Padre, ¿ok? Entonces, tenemos un Padre porque existimos en este mundo. Que lo hizo bien o no lo hizo bien, lo hizo perfecto porque hizo algo. Entonces, asumamos nuestra responsabilidad. ¿Para qué? Para poder nosotros ser ese ente de transformación en este mundo. Si yo me quedo acusando a mi mamá y a mi papá, entonces no voy a ser yo un ente de transformación. No voy a aplicar realmente lo que es el ministerio de Cristo, que es la reconciliación. Reconciliar a todos estos personajes y sobre todo el sentir de lo que es el padre y la madre en nuestras vidas. Y poder reconciliarlo, ¿para qué? Para poder transformar toda esta historia y que cada uno comencemos a ser esa nueva generación en Cristo, impartiendo realmente lo que es la paternidad. Dejemos realmente de crear esa atmósfera de culpables y comencemos realmente a crear una atmósfera de reconciliación. Si hoy tú dices, bueno, pero ok, es muy fácil lo que me estás diciendo, Mabel, pero es que no sé ser papá. Bueno, entonces, primero es reconocer esa ausencia en nosotros. Segundo, conectar con el Padre Celestial y que el Padre regrese a ti ese espíritu realmente de hijo, que tú lo puedas sentir. Yo recuerdo, Jorge, y que en mi proceso, yo una vez estaba en una iglesia y había era como una campaña, así, y yo estaba en ese punto de yo no me sentía hija, ni siquiera hija de mis padres biológicos. Y recuerdo que a mí salió esa oración y yo dije, yo quiero que sentirme hija, yo quiero realmente sentirme que soy parte de un padre. Y sí, ahí inicié yo un proceso personal. ¿Por qué? Porque abrí mi corazón de quererlo. Porque en nuestra humanidad nosotros tenemos que abrirnos a esa pregunta y a ese deseo con el Padre. Padre, yo quiero sentirme hija, porque Él es el único que nos hace sentir hija y Él es el único que nos hace sentir esa paternidad. Y poder ver a nuestros padres biológicos con amor y no con el juicio, que si lo hicieron o no lo hicieron. Lo hicieron bien, porque hicieron lo único que sabían hacer. Entonces, seamos ese ente de reconciliación y no de la violencia hacia el juicio y hacia la condena. Estamos en este mundo y lo más bello es que estamos aprendiendo, ¿verdad? Y saber que no lo sabemos todo. Y eso es, ¿cómo es retomar ese sentido de ese niño que, como dijo Jesús, ¿verdad? Solamente hay que regresar a ser niño y solamente el niño podrá entrar al reino de los cielos. Entonces retomemos esa pureza del niño, que el niño dice, no sé, pero quiero saber, quiero aprender. Y de eso se trata el sentir del hijo y de eso se trata el sentir de ser padre. Y a los hombres realmente les invito a este llamado. ¿Por qué? Porque el hombre se cierra, no, porque es que tengo que ser como la sociedad dice. Eres más de lo que la sociedad dice. Todo lo contrario, la sociedad te aparta de quién realmente tú eres. Jorge. Sí, Mabel, mira que hablando de ese punto, lo que es digamos, de lo que es la orfandad y esa persona que está diciendo que quiere ser padre, pero que realmente en ocasiones se nos dificulta y es lo más normal porque si no tuvimos esa figura paternal, yo creo que educar a nuestros hijos, para educarlos correctamente es porque estamos tomados de la mano del padre. Del resto, de hecho, de otra forma no lo podríamos hacer porque no tuvimos esa educación. No tuvimos esa educación y de pronto lo que nos dijeron es que no hay un manual para educar hijos, que no hay un manual para digamos, de matrimonios.
pero sí los hay, solamente si nos enfocamos en leer ese manual de vida generalizado que nos enseña de todo, allí podemos realmente, allí están todas las regulaciones. Allí nos dicen que debemos nosotros como padres respetar a los hijos. A los hijos se dicen que deben honrar al padre y a la madre. Se nos dice allí a las esposas les manda, digamos, a obedecer a sus esposos, pero no estamos hablando de esa obediencia que tiene que irse con los ojos cerrados y lo que le diga el esposo, eso es. No estamos hablando de eso, estamos hablando que para que una mujer se someta al esposo, pues el esposo debe cumplir ciertas normas para que eso suceda. Lo mismo aquí pasa con nuestros hijos y pasa en la paternidad. Realmente para nosotros es difícil. Y cuando decimos que, como dice la Biblia, que tenemos que volver a ser niños, es más difícil todavía. Porque es que cómo vamos a volver a esa niñez donde no recibimos nada. Si yo voy a volver a esa niñez realmente es porque aspiro a recordar lo que yo viví, pero lo que yo viví no tiene que ver con lo que yo estoy buscando, que es la educación correcta para mis hijos. Entonces yo creo que aquí en este punto yo entraría en este otro término que va muy en la mitad de lo que es la paternidad y la orfandad. Yo entraría a tocar ese tema de la adopción. Y estamos hablando de que dejémonos adoptar. Si me es difícil como hombre llegar a esa niñez para ejercer la paternidad y poder educar a mis hijos, poderles dar, mostrarles esa paternidad que el padre me ha enseñado, entonces dejémonos adoptar. Y esa adopción realmente, pues yo creo que va a ser otro paso más sencillo. No voy a decir que menos complicado, pero va a ser mucho más sencillo, porque realmente es abrir el corazón, abrir mi mente, abrir mi cuerpo, abrir mi espíritu a que realmente el Padre llegue y haga lo que tiene que hacer. ¿Y en qué consiste la adopción? Es permitir que el Padre entre en nuestras vidas. Esa es la adopción. Y esa realmente por eso es que nosotros seguimos siendo huérfanos, porque no hemos hecho esa transición. Y si no hacemos esa transición realmente, entonces ya sufrimos nosotros, vamos a seguir sufriendo, o sea, ya traemos una pena desde muy atrás de nuestras vidas, nos enfrentamos a otra más y vamos a poner a nuestros hijos a que vivan lo mismo que ya vivimos nosotros. Entonces, por eso es que tanto en la parte secular se ofrece el proceso de adopción. En la parte espiritual estamos hablando de esa adopción también. Tomémosla como ese medio más viable. Aceptemos realmente esas ofertas que tenemos. Y el Padre nos está dando lo más que Él puede hacer por nosotros, que es salvarnos, que es volver a esa niñez, porque esa adopción nos va a permitir volver a la niñez, va a ser el camino más fácil para llegar allí. ¿Y por qué decimos que es volver a la niñez? Porque es que cuando somos niños nosotros creemos en todo, le creemos a todo mundo, le creemos a nuestros papás. Y mira que un ejemplo muy claro es cuando uno está en una piscina con el hijo no sabe nadar, uno está en el agua y el hijo está arriba y uno le dice tírese, automáticamente él se arroja a sus brazos, porque está confiado en que tú no lo vas a dejar morir. Y esa credibilidad la perdemos nosotros a medida que vamos creciendo. A medida que vamos aumentando supuestamente nuestra capacidad mental, se va debilitando esa mentalidad de niño. Qué bueno nosotros poder vivir con esa mentalidad de niño, aunque no estamos hablando de esa mentalidad que se ha adoptado, que ha adoptado la humanidad, que es vivir como niños, actuar como niños, defenderse como niños para no enfrentar lo que es la realidad, lo que es esta vida, lo que nos está ofreciendo. Pero cuando estamos hablando aquí de esta parte, lo que es paternidad, orfandad y adopción, seamos niños. Seamos niños al menos por ese aspecto, en ese caso. Esto nos va a traer muchas cosas benéficas para nosotros, para nuestra vida. Vamos a poder reflejar lo que realmente nosotros no hemos visto, pero el Padre lo está reflejando a través de ti. Y cuando eso suceda, tu vida va a ser transformada por completo, tu vida va a cambiar. Y si tu vida cambia, automáticamente va a cambiar la vida de los que están a tu alrededor, en este caso, tus hijos, a los que los estás educando, a quien tú le estás mostrando lo que realmente él va a mostrar. Entonces, aquí podemos aplicar que el padre es un ejemplo de lo que se dice y de lo que se hace. Si nosotros decimos las cosas incorrectas, sin dar esos pasos de llegar a la niñez, sin pedir la adopción, vamos a enseñar eso mismo. Así que tenemos que entender que cada padre está diseñado para duplicar la paternidad de ese Padre eterno y maravilloso a su máxima expresión. Y esto realmente, lo de ser padre, más que un título,
Más que un título, es una gran responsabilidad que tenemos en nuestros hombros. Y esa responsabilidad, digamos, el Padre nos la está dando, pero nos está dando las formas, nos está dando las ayudas para poder cargarlas, para poder transportarlas y para poder alivianar esas cargas que nosotros hemos traído desde nuestra niñez y que aún las mantenemos en nuestras espaldas. Adelante, Mario. Mira que has dicho algo muy importante y agregando algo, mira, eh, cuando nosotros escuchamos una palabra, Jorge, nuestra mente, que es la que está programada de muchos conceptos, ¿verdad? Automáticamente lo asocia con nuestras experiencias de vida. Un ejemplo, tú has mencionado mucho la palabra obediencia, ¿cierto? Entonces, automáticamente, si nosotros escuchamos la palabra obediencia, lo vamos a asociar con nuestras experiencias que hemos tenido acerca de la obediencia. Bueno, todos venimos realmente, ya en la edad que nosotros tenemos, nuestra generación, venimos, y principalmente la cultura latina, venimos de una formación de la obediencia muy severa, ¿cierto? Es decir, que eso era obedecer o te tiraban la chancleta, o te caían a cuero, como dicen en mi país, ¿verdad? Y asociamos automáticamente, la mente graba, ¿verdad? Y cuando escuchamos, ay, hay que obedecer a Dios, hay que obedecer, entonces lo asociamos con castigo. Entonces, cuando hablamos de esta palabra tan hermosa que acabaste de mencionar, adopción, esta palabra es una palabra que también inclusive la mente la puede asociar como algo miserable. Ay, me tienen que adoptar porque pobrecito yo. Ok. Mencioné yo al inicio la palabra responsabilidad. Ok. Responsabilidad es una palabra que se deriva mucho del amor. Ok. ¿Cuál es mi responsabilidad? Uno, hacerme responsable mi interpretación que yo tengo de las palabras. Oh, wow, Jorge me está diciendo que yo tengo que obedecer al Padre, pero para mí obedecer es como palo, castigo, algo feo, llantos, lágrimas, dolor, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahí es donde entra esa hermosa palabra que mencionaste de la adopción. Ok, pero no siempre puede ser castigo la palabra obediencia. Y ahí es donde me rindo. Rindo mi mente, rindo mi ser, rindo todo de mí y decir, ¿sabes qué, Dios? Para mí la palabra obediencia significa algo feo. Me rindo a ti y enséñame lo que es la obediencia. Esa parte de la vulnerabilidad, de decir, ¿sabes qué? Yo rindo mis conceptos, rindo lo que yo creo, rindo lo que yo siento acerca de ciertas cosas. ¿Para qué? Para que tú me adoptes y me enseñes, como bien dicen sus palabras, ¿verdad? Esas cosas ocultas, grandes y ocultas que solamente Él a nosotros nos muestra. Y poder reprogramar nuestra mente y hacer de esos recuerdos, esas memorias de dolor, hacer memorias de gloria. Como un niño chiquito que nunca probó una manzana, pero viene alguien, le enseña y le prueba la manzana. Y ser así, y tener una actitud así, pero consciente de que esta está programada con memorias de dolor, pero rendirnos para que el Padre ponga esas nuevas memorias y tengamos realmente la activación del ADN de Cristo en nosotros, esa mente de Cristo, que es de hijo. Entonces, si nosotros solamente nos quedamos, ay, no, eso es muy complicado, ay, no, eso suena bonito, pero eso no es para mí. Nos vamos a quedar siempre en la posición de que de huérfanos. Entonces, dejémonos adoptar, dejémonos realmente, rindamos nuestro ser vamos a abrir todo nuestro corazón. Es decir, ¿sabes qué? Todo lo que sé no es nada comparado con lo nuevo que el Padre tiene para mí. Y la primera actitud es, todo lo que sé no es la verdad. Todo lo que sé es una simple mentira que he creído como una verdad. Entonces ahora me abro a la verdad, a conocer y aprender, porque es aprender. Y esto es todo lo que, como yo siempre le digo a las personas, esto es un estilo de vida. Esto no es de un día para otro. Es una actitud dispuesta
dispuesta con el Padre a querer aprender todos los días a ser hijo y a recibir a ese Padre. Jorge. Así es, Isa. Yo creo que lo que debemos adoptar a partir de este momento es la adopción. Para esas personas que no hemos estado en ese lineamiento, que se nos dificulta realmente ejercer esa paternidad como se tiene que ejercer. Y hablando del caso específico, pues tengo 2 hijos y gracias al padre realmente pudimos criarlo de acuerdo a a los lineamientos, porque yo pude entender que realmente lo que yo no recibí no es porque lo merezca o no lo merezca. Esto es un pasado, ya está allí, la vida tiene que transformarse, la vida tiene que cambiar, tiene que seguir y realmente los que están delante de mí, los que dependen de mí, no tienen que sufrir o no tienen que vivir una vida totalmente frustrada porque realmente yo diga, yo la viví de esa forma o yo no tuve el conocimiento. Tenemos demasiadas formas de alcanzar ciertos niveles. Y cuando tenemos esa forma de alcanzar esos ciertos niveles, nos tenemos que poner allí la camiseta. Tenemos que avanzar porque todo lo que está a nuestro alrededor, toda esa generación que viene, depende de lo que tú hagas en este momento, depende de la adopción que tomes en este momento, depende de la actitud que tú tomes en este momento. Yo podría decir que mi actitud cambió, que pude entender realmente que el no tener un padre biológico al lado, que fuera un padre ausente, no me está eximiendo de tener una paternidad. Esto no me estaba poniendo en ese rótulo de huérfano, porque huérfano realmente nos está hablando, literalmente es la persona que no tiene padre. Pero cuando estamos hablando de esa persona que no tiene padre, no existe. Porque es que primero estuvo ese padre que puso a ese padre al lado tuyo para que le diera lo que él estaba enviando. Porque afortunadamente o desafortunadamente los padres en este momento pensamos que nosotros debemos educar a nuestros hijos, criar a nuestros hijos, porque ellos son los bastones más adelante. Y no hemos podido entender que ese soporte económico que yo les estoy dando a ellos no depende de mí, no vino de mí, vino de él. Yo fui puesto allí realmente como un auxiliar. Y como auxiliar realmente en un momento voy a desaparecer. Si yo fuera ese padre como lo es él, yo nunca desaparecería del lado de ellos porque ellos necesitarían de mi cuidado. Pero es que el cuidado yo lo necesito es de ese padre de padres, del que puso a ese auxiliar de él para que me protegiera, que me cuidara, que no hizo el trabajo que tenía que hacer. Igual no tendría por qué juzgarlo porque él es el que tiene que rendir cuentas por lo que dejó de hacer. Yo voy a rendir cuentas por lo que yo dejé de hacer, no por lo que no hicieron conmigo. Eso es lo que debemos tener claro. Mabel, ya estamos finalizando. ¿Cómo quisiera cerrar? Una invitación, realmente le hago una invitación a todas las personas que nos escuchan, eh, que se den el permiso de hacer un alto en su camino y, como mencioné anteriormente, puedan con mucha honestidad tocar esas fibras en su interior e identificar realmente cómo se sienten como hijos. Y si realmente eh, sientes tristeza o sientes vacío, déjate adoptar rindiéndote, rindiéndote delante de esa presencia que tal vez sea invisible para tu mente humana, que rindas y puedas levantar realmente tu corazón. ¿Y qué es levantar tu corazón? Cuando realmente reconoces que hay dolor, que hay vacío, que hay abandono, que hay ausencia y que lo único que encuentras es la carencia que trae una necesidad o muchas necesidades y puedas clamar con mucho amor y con mucha, pero con mucha certeza a ese Padre Celestial que te enseñe, que te enseñe a sentirte hijo y que te enseñe también a sentir a ese Padre. Y verás esa gran maravilla en tu vida. No se trata realmente de entender estas cosas, porque no se pueden entender con la mente, es imposible, pero realmente tu espíritu está listo y dispuesto en todo momento. Y esa es la gran invitación que le hago a todas las personas que nos escuchan y que lo pongan a prueba. Y ya después nos van a contar, Jorge. Jorge. Gracias, Mabel. Yo creo que esa prueba de la que está hablando va a tener resultados.
Va a tener Ujú. resultados y van a ser resultados positivos. Solo lo que nosotros necesitamos es cambiar nuestra actitud. Cuando realmente nosotros cambiamos nuestra actitud y cambiamos de huérfanos a tener esa paternidad, automáticamente ahí llega el cambio. Y si ves que no lo puedes hacer de esa forma tan drástica de cambiarlo de la orfandad a la paternidad, ve a ese estado de la adopción. Y eso va a ser un paso más liviano, de pronto un poquito más lento, pero vamos a llegar allí al mismo proceso donde el Padre quiere que nosotros estemos. No olvide que tenemos una responsabilidad grande y no podemos derrumbar esa o derrotar esa responsabilidad que tenemos solamente por nuestras creencias, por nuestros pensamientos negativos, por ese pasado que ya no existe en nuestras vidas. No nos aferremos al pasado, vivamos este presente, que es lo que necesitamos. Así que bueno, Mabel, muchas gracias. Llegamos pues al final de este tercer aniversario, al final de nuestra programación y estaremos siempre en un proceso de abrir nuevas expectativas, de abrir nueva programación, de tener nuevos segmentos con todo lo que son, lo que podríamos denominar esas falencias que nosotros mismos ponemos sobre la mesa, porque realmente no hay falencias, nosotros mismos las creamos y vivimos de ellas, nos alimentamos de ella y por eso es que llegamos a situaciones muy complicadas. Así que muchas gracias por estar con nosotros, gracias por difundir estos mensajes, de verdad que hay muchas personas que los necesitan. Si tú fuiste una de las personas que te educó este mensaje, hay muchas más. Así que solamente envíalo, reenvíalo y Ujú. solamente empieza a vivir de lo que es este presente que tenemos y a disfrutar de esa paternidad, que es lo mejor que podemos descubrir en nuestras vidas. Así es. Así que muchas gracias. Chao, chao.